Bueno, seguimos con Mateo 5, 27 al 30, ya vimos 27 y 28, y ahora vamos a entrar al 29 y 30. Vamos a ver muchos versículos hoy. Entonces, a ver, Andrea el 29 y Yair el 30. Mateo 5. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ok, entonces, hablábamos de que Jesús sí es drástico, ¿no? O sea, es mejor que te pase lo que sea, pero que no te pierdas, digámoslo así, ¿no? Entonces, digamos que el punto sería si fuere necesario. O sea, si fuere necesario que te vaya de X manera o te pase lo que pase, lo que sea, pero que no te vayas al infierno, pues mejor. ¿Ok? Entonces Jesús se va a un extremo, ¿no? O sea, dice, bueno, está hablando de aquí de una amputación, ¿no? O de una, que es un ojo, ¿no? Entonces, pues obviamente no es la idea. ¿Por qué? Pues porque hay toda una serie de elementos que hacen que tú no tengas que hacer eso. Pero digamos, Jesús se va hasta el último punto. O sea, ¿de qué te sirve entrar con las dos manos al infierno o de qué te sirve entrar con los dos ojos al infierno? De nada, ¿no? Sería mejor que los perdieras aquí, pero que pudieras entrar al cielo. Entonces, la idea no es llegar a ese punto, sino que nosotros veamos todos los elementos que nos da Dios para que podamos corregir. Entonces, esto es a través del discernimiento, no a través de la psicología o de ahorita lo que hablábamos un poco de ideas intelectuales y todo, no, sino el discernimiento espiritual. Vamos a ver Colosenses 2:8. ¿Damaris o Damaris? ¿Cómo te dices? No, Damaris. Colosenses 2:8. Sin acento. Sin acento, Damaris. Es grave. Damaris. Colosenses 2:8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces, que no nos engañen todo lo que te van a decir en el mundo a través de huecas sutilezas, filosofías, fábulas, psicología, ideas, la ilustración, el humanismo, la moda, todo esto, lo único que quiere es confundirte, ¿sí? Pero ¿qué importa si haces esto? De todos modos Dios es bueno. Yo me acuerdo que me decían de chiquito, no importa, Dios es bueno y nos perdona a todos, ¿no? Y no es cierto. O sea, Dios es bueno, sí, perdona a todos, sí, pero yo tengo que aceptar esto y arrepentirme. No es, voy a llegar con Dios y pues como Dios me perdona todo, pues ya, hice todo un desastre y Dios me va a perdonar, ¿no? El mundo te ofrece 20,000 ideas que van en contra de lo que Dios dice. Entonces yo no me puedo engañar. ¿Cuál es la base que dice ahí al final del versículo? Pero no según Cristo. Y Cristo es pues la palabra de Dios. Entonces yo en lo que me tengo que basar para tomar mis decisiones es en la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que me va a garantizar y no ignorar. Ahora vámonos a 1 Juan 2:21. Como les dijo, hoy vamos a ver muchos versículos para tener esto bien claro de lo de sacarse los ojos y De cómo se hace. de cómo se hace. 1 Juan 2:21. Dice, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, Dios no está hablando con personas que no conocen la verdad. Nos está hablando a nosotros que estamos estudiando la Biblia y que conocemos la verdad. Eso es a través de la lectura y del estudio de la palabra de Dios. Entonces, no nos dejemos engañar, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil que a través de la ignorancia, o sea, esta sesión que procuramos siempre hacer de preguntas, básicamente es eso. O sea, yo creo que en muchos sentidos yo he aprendido más en mi discipulado, no que por tomar el discipulado, no, pero las preguntas que surgen a través de estudiar en el discipulado o en la célula y que se aclaran,
porque estos son normalmente las preguntas que todos tenemos, o sea, de una u otra manera son las dudas que por nuestra mente rondan, ¿no? Entonces, el que alguien lo pregunte y se aclare, a mí me va a ayudar. Entonces, es muy importante siempre que no tengamos dudas. O sea, que, oye, yo no entendí esto, el Espíritu te va a decir, no lo entendiste tan bien, pregunta, ¿no? O hay veces que no entendemos, o sea, hay pasajes que yo los leo y digo, ¿quién sabe qué dice aquí? O sea, no se entiende, no tiene pies ni cabeza. Sí, es normal. Entonces necesitamos preguntar, porque mientras menos dudas tengamos, va a ser mucho más fácil el discernimiento y mucho más fácil comprender lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, no es que Dios sea confuso, esto es muy importante, sino que nosotros somos ignorantes o tenemos ciertas limitaciones, voy a llamarle así, de cultura general. ¿Okay? Bueno, entonces, como la palabra es lo que, o de donde viene la verdad y lo que nos hace discernir, necesito tener esta relación con Dios. Entonces vámonos a 1 Corintios 2, el 12 Patricio, el 13 Elior y el 14 Sofi, ¿no? ¿Corintios qué, perdón? 1 Corintios 2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, el creyente no ha recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, el espíritu que proviene de Dios. Y dice, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Voy a hacer un ejemplo así simple. Toda mi vida yo, pues por mi educación religiosa, sabía que Jesús había venido a pagar por mis pecados, ¿no? O sea, todas las Pascuas lo hacían y en la Navidad lo decían y muchas veces cuando íbamos al culto religioso lo decían, pero no lo entendía, ¿no? No tenía ningún tipo de entendimiento ni de discernimiento, espiritual, porque en mí no había el Espíritu. Yo no había nacido de nuevo, yo no tenía relación con Dios, yo tenía una relación religiosa con un Dios en mi mente que quién sabe quién era, ¿no? Y que, bueno, yo lo representaba con un Dios que decía, bueno, este Dios aquí clavado en la cruz, más bien necesita que lo ayude en vez de que me ayude, ¿no? O sea, ¿cómo me va a ayudar si verlo como está? Ese era mi razonamiento. Y no tenía ningún discernimiento espiritual. ¿Por qué? Pues porque no había nacido de nuevo, no tenía el Espíritu. Luego en el 13 dice... En el 13, 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, la enseñanza de la palabra de Dios no viene por sabiduría humana. Es la sabiduría de Dios, donde el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual, para que nosotros podamos discernir. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces, yo como incrédulo, las cosas del Espíritu no las podía discernir, para mí eran necedad, ¿no? O locuras, una versión que traigas, y solamente se disciernen espiritualmente, o sea, a través del Espíritu Santo. Entonces, no hay manera de... O sea, la persona que lea, siendo incrédula, el pasaje de Mateo, es que Jesús está diciendo que te saquen los ojos y te corten las manos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos hay cosas que nos van a llevar a pecar, ¿sí? Entonces dice que es mejor que no peques. Si tu mano te es ocasión de pecar, pues córtatela para que ya no peques. O sea, arráncalo de raíz, ¿sí? Es lo que Dios está diciendo. O sea, quita lo que te produce el mal. Entonces Dios nos está dando elementos espirituales para hacerlo. Jesús hace el ejemplo físico para que podamos tener claro de lo que se está refiriendo. Entonces, todo este discernimiento espiritual se tiene que ejercitar. ¿Ok? O sea, es como un músculo. Si tú no ejercitas el músculo va perdiendo su fuerza. Entonces, tú y yo tenemos que ejercitar nuestro discernimiento espiritual. Entonces, vámonos a Hebreos 5, del 11 al 14. El 11, Andrea, y de ahí nos vamos para adelante. En el sentido de las manecillas del reloj, aunque hay muchos aquí que no les tocó ver el reloj. Hebreos 5, del 11 al 14, y empieza Andrea. Andrea con la mini Biblia.
Es todo de acuerdo al tamaño de la persona. ¿Verdad, Andrea? Es que tengo otra, pero la tengo guardada. Pero más chiquita. No, esa dice letra grande. Pero sí dice que... Un día les voy a traer mi Biblia de estudios del trabajo personal, se los voy a traer. Esa se la va a dar a Andrea. De bolsillo. Y viene todo trabajo personal. Ay, no lo encuentro. Hebreos está al final. Al final, por ahí. Ahí. Ya te pasaste. Ya. 1 de 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Hebreos. Y Sofi y yo con la Biblia más grande. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, el primer punto es: os habéis hecho tardos para oír. ¿Sí? O sea, ahí entra la decisión de cada quien. O sea, Dios nos quiere capacitar a todos igual. Quiere que todos crezcamos y que todos podamos alcanzar las metas que Él tiene. Pero, si en la parte física tú vas creciendo, vamos a llamarlo, dentro de un promedio, ¿no? Más o menos todos vamos creciendo por los años que tenemos, igual que otros de nuestra misma edad, unos un poquito más altos, un poquito más chaparros, o más gordos, más flacos, pero más o menos. En la vida espiritual no es así. En la vida espiritual, Dios quiere que crezcas, pero vas a crecer de acuerdo a lo que tú vayas decidiendo hacer. Como dice aquí, los que son tardos para oír, esos no crecen. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces aquí, muy probablemente el apóstol Pablo es el que escribe esta carta. Él les dice a sus compatriotas, porque esta carta es escrita a los hebreos, y los hebreos pues, son los israelitas y los judíos. Entonces Pablo les está diciendo: ustedes que ya deberían ser maestros, que conocen todo desde el principio, tenemos que volver otra vez a bolitas y palitos, ¿sí? Porque no entienden, y les tengo que volver a dar leche en vez de alimento sólido. Ustedes ya deberían de ser maestros, o sea, ustedes ya deberían de estar enseñando, y no tienen ni siquiera los rudimentos, ¿sí? Entonces, el que yo tenga mucho tiempo como creyente no quiere decir que crezco. El que tenga poco tiempo como creyente, si yo obedezco, puedo crecer mucho más rápido, vamos a llamarlo así, o mucho mejor que muchos creyentes que no obedecen. Entonces, el crecimiento viene relacionado a tus decisiones, no relacionado a tus genes, haciendo la comparación con la vida física, ¿no? Porque siempre la vida espiritual y la vida física tienen un paralelo. Pero en este caso en particular, pues tú, si tu papá es muy alto, pues probablemente tú seas muy alto, ¿no? Pero aquí, pues nuestro papá es muy alto, nuestro hermano mayor es el más alto, pero pues depende de lo que tú decidas crecer, ¿sí? Te puedes quedar chaparrito o puedes ir creciendo conforme tú vayas obedeciendo las cosas que Dios te vaya mostrando. Entonces ahora vamos con el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces los niños, ahorita que tenemos llenos de niños por todos lados del estudio, tenemos un chorro de niños desde brazos hasta... Todos los chiquitos pues son inexpertos. ¿Por qué? Porque pues, tienen que tomar leche, ¿no? San Pablo hace el ejemplo de un bebé. Pues un bebé no sabe nada, nada más sabe llorar, ir al baño, dormir, bueno, y comer, ¿no? Porque nada más puede tomar leche. Entonces dice: nosotros ya no tomamos leche, tomamos alimento sólido. Ustedes, que deberían también ya tomar alimento sólido, siguen en la leche. Entonces no van a poder enseñar, van a confundir. Entonces esto es muy importante, porque cuando tú vas a la palabra tienes que tener este discernimiento para no confundirte y no confundir. Oye, no entiendo, se vale. No tienes por qué saber todo, no eres perfecto, no eres una IBM, como diría Manolito con Mafalda, ¿no? No soy una IBM, que empezaron a hacer las computadoras hace 50 años. Entonces, lo que sí puedes hacer es: no sé, no entendí, no tengo claro esto, y para eso es el estudio. ¿Para qué? Para dejar claro lo que cuando tú estás leyendo o cuando tú estás estudiando no queda claro. Para eso es el discipulado, porque en el discipulado tú vas viendo
los detalles más a fondo, más a detalle, y quedan mejor o más claro. Tienes una persona que te está explicando específicamente qué es lo que estamos estudiando, y esto lo que hace es que tú vayas madurando, vayas creciendo en esta estatura de la fe, ¿no? Que pusimos ahorita de ejemplo. Ok, entonces ahora va el 14. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, por la práctica. Si yo nunca voy a la Biblia, si yo nunca testifico, si yo nunca oro, pues no hay ninguna práctica. Pero si todos los días estoy leyendo, si todos los días estoy orando, si todos los días estoy compartiendo, si todos los días vas a tener ejercitados los sentidos espirituales para entender. ¿Sí? O sea, no hay ninguna ciencia oculta en esto. Lo único que tienes que hacer es dedicar tiempo, como todo, ¿verdad? O sea, si tú le dedicas tiempo, te haces bueno en eso. Lo que hagas, le dediques tiempo. Te va a hacer. Ahora Jacobo le está dedicando tiempo a su examen, va a sacar 10. Vamos a esperar que la siguiente semana nos diga, bueno, le preguntan. Dice, ¿cómo te pone el examen de vida para el lunes? A ver cuánto sacó. Entonces, gracias a Dios. Pasé. Entonces, lo importante es que tú le dediques. ¿Sí? Ahora, ¿a qué le vas a dedicar más tiempo? Eso es lo que va a determinar tu vida, ¿no? Si yo le dedico más tiempo a, no sé, a ver la tele, pues a lo mejor te vas a volver muy bueno en conociendo las cosas que hay en la tele, ¿no? Y así, tú decides qué es lo que quieres dedicarle más tiempo. Oye, pero es que pues tengo que trabajar, ya sabes, ¿no? Pues sí, todos tenemos que trabajar, pero el trabajar no te debe de desviar de lo importante. Oye, es que tengo que estudiar, pues sí, pero tampoco te debe de desviar de lo importante. Pues eso es muy importante. Y ese discernimiento viene cuando eres ejercitado en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, los que alcanzan madurez son los que tienen sus sentidos ejercitados por el uso. O sea, tenemos que trabajar nuestros sentidos. Obviamente la desobediencia es lo que nos va a impedir crecer, y también hay personas creyentes que están constantemente estudiando pero no crecen. Vamos a ver por qué. 2 Timoteo 3:7, eso también se da. Oye, pero este cuate iba con nosotros al estudio, todo el tiempo estaba. ¿Y cómo se perdió? ¿Qué fue lo que pasó ahí? 2 Timoteo. Ajá, 3:7. Vacío. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿por qué están aprendiendo pero no llegan al conocimiento de la verdad? ¿Por qué creen? Porque no quieren obedecer. Exacto. O sea, el que yo sepa las cosas, el que yo aprenda, no implica que las viva. O sea, todos sabíamos que mentir era malo, todos sabíamos que robar era malo, todos sabíamos que adulterar era malo, todos lo sabíamos A los fariseos. antes de tener el conocimiento de Dios. Pero pues no lo vivíamos mal. O vivíamos haciéndolo o practicándolo. Entonces, el que yo sepa que algo está mal no me lleva a vivir en contra de eso o a obedecer. Lo que me lleva a obedecer es el que yo decida creerle a Dios con el Espíritu. Entonces, eso es lo que me va a llevar a tener victoria. ¿Ok? Porque ya Dios me libertó a través del Hijo. Entonces, hay muchos que están ahí los ves, ¿no? Y ahí están en el estudio, y ahí van. Y nunca obedecen, entonces tú nunca avanzas. Pero sí saben, aprenden. Y tú le dices, dime qué pasaje, ¿no? ¿Te acuerdas la escena de Herodes con los sacerdotes y con los fariseos, ¿no? Y pues que dónde van a ser el Mesías, ¿no? Porque los que venían de Oriente, los astrónomos estos, pues nada más seguían, pero no tenían las profecías. Y ellos de inmediato contestan, en Belén, de Judea, así está escrito. O sea, claro que lo sabían. Pero Jesús había nacido 2 años antes y no se habían dado ni color. Entonces, el que yo sepa las cosas no quiere decir que las viva. ¿Va? Bueno, entonces vamos a ver otra raíz ahí mismo, 3:9. Valió. Okay. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces habla de una insensatez. ¿Ok? Eso es lo que hace que la persona no avance, su insensatez, o sea, que no es sensato, ¿no? Entonces, que no tiene sentido lo que está haciendo, es sin sentido.
Y luego, bueno, pone como ejemplos a Janes y a Jambres, ¿no? Porque es de lo que está hablando el pasaje. ¿Quién es el que sí va a madurar? Pues el que es enseñado, que aquí entra Pablo, toma de ejemplo a Timoteo. Y vamos ahí mismo, 14 al 17. Dice, tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Ok, entonces dice, tú sé persistente, tal cual las aprendiste y sabiendo de quién las aprendiste. Entonces está hablando Pablo de Timoteo. Timoteo, ¿se acuerdan que tenía Como su mamá y su abuela. y su abuela eran creyentes, las dos? Entonces, él había aprendido desde chico todos los principios de manera correcta. Ahora sí, vámonos al 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces Timoteo sí sabía qué hacer. Él era un creyente desde joven, desde muy chico, había sido enseñado correctamente en los principios de la Biblia y podía llevar a otras personas a la salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí la palabra perfecto es maduro. ¿Okay? Entonces toda la escritura es útil, ¿no? O sea, toda la Biblia sirve. Ay, es que ¿por qué leemos Segunda de Crónicas? ¿Y por qué leemos Números? Que no es un chorro de números. ¿Por qué leemos? Toda la escritura es útil. Ahorita no entiendes muchas cosas, pero lo importante es que la leas. ¿Por qué? Porque te va a dar discernimiento, te va a enseñar, te va a redarguir, te va a corregir, te va a instruir en justicia, a fin de que madures y estés preparado para la obra de Dios, ¿no? A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Pues el plan de Dios que tiene para tu vida. Entonces Dios no te va a meter a un plan si no te prepara. Oye, es que no llega el plan. Pues es que no estás preparado. Necesitas prepararte. ¿Cómo me voy a preparar? Yendo a la palabra de Dios, creciendo espiritualmente. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Este crecimiento por su gracia, porque finalmente es por su gracia. 1 Corintios, ahora que andas en Corintios preguntando, 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces Pablo dice, Dios ha derramado su gracia, he hecho más que ellos, aquí está hablando de los otros apóstoles, y no porque Pablo se compare diciendo más, sino diciendo lo que ha trabajado es más la gracia de Dios en mí. O sea, ¿cuánto quieres que Dios trabaje en tu vida? Pues ¿cuánto lo quieres dejar? Así de simple. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues, si es vivir para Dios, deja que Dios trabaje con su gracia. Y la gracia quiere decir que es gratis, que es algo que Dios trae, que no es algo que depende de ti, ni depende de mí, depende de su gracia. Entonces, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vámonos a Proverbios 1, del 1 al 7. Capítulo 1, versículos del 1 al 7. Empieza Glenda y nos seguimos así hasta el 7. Dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el temor de Dios es lo que nos debe llevar a la sabiduría. ¿Cuál es el temor de Dios? El que tú no quieras obedecer, ¿no? No es que le tengas miedo a Dios, sino yo no me quiero salir de su voluntad, ¿sí? Yo quiero mantenerme en su voluntad, entonces me da temor salirme de su voluntad. Y esto es a través de la sabiduría. Y la sabiduría viene a través del conocimiento de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces,
todo esto es lo que, como vamos a poder enfrentar el pecado, porque el pecado va a estar presente, ¿sí? Pues tendríamos que cortarnos las manos, tendríamos que sacarnos los ojos. Pues sí, ¿verdad? Pero Dios dice que no. O sea, Dios dice, puede pasar esto, pero solamente puede pasar si tú niegas todo esto que te estoy enseñando. Porque el pecado ya está resuelto. No tienes que hacer eso. ¿Dónde está resuelto? Vámonos a 1 Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, todos nuestros pecados ya están resueltos en la cruz. Ya no necesito hacer yo nada más que ir a la cruz. ¿Por qué? Porque todos los pecados fueron pagados, todo ya fue vencido y ahí tienes victoria. Entonces ya no hay necesidad de hacer nada del otro. Hay victoria. O sea, yo puedo obtener la victoria sobre cualquier actitud, actividad, debilidad o como le quieras llamar de tu vida. Ahí está la victoria en la cruz. Dios la promete. Porque aún como somos, Él trajo esa victoria. Entonces, el entender esto pues nos va a llevar a tener una vida donde vamos a poder estar con victoria, satisfechos, ¿no? Porque vas a encontrar el camino correcto donde debes andar. Y Dios lo que va a hacer es que ya te va a llevar a una vida donde no vas a estar cayendo en pecado, ¿sí? Como nos pasaba antes. Como incrédulos, todo el tiempo estás, vamos a hacer una práctica de pecado. Hay muchos hasta en una vida ya abiertamente de pecado. Al venir a la conversión, al venir a seguir a Cristo, Dios trae esta victoria si tú decides obedecer, pero nos está dando todos los elementos para poder obedecer. O sea, no hay ningún problema. Y aparte te puedes examinar, o sea, puedes decir, bueno, a ver, ¿estoy mal o no estoy mal, no? Con respecto a lo que dice la palabra, ¿no? Entonces vámonos a 1 Corintios 11:31. ¿Va? ¿Qué no? ¿Tú, hijo? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, yo tengo la oportunidad ahora de examinarme. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué estoy haciendo yo? Corrijo. Dios, yo sé que tengo la victoria en la cruz. Tú ya venciste, corrijo. Y el Salmo 19:12. Leo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿No? Pues hay muchas veces que ni siquiera, ahora sí que ceguera de taller, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo mal que vivimos hasta que Dios nos muestra. Entonces tú puedes decir, bueno, Dios, yo ya revisé y pues ya arreglé, pero pues a lo mejor hay unos que no veo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estoy acostumbrado a vivir de esa manera y no los veo. Para mí es lo normal, ¿no? Como lo que platicó ayer el pastor. Ajá. Entonces, tenemos que vivir pidiéndole a Dios que nos muestre, ¿no? Para que podamos corregir. Y entendiendo esto, que el pecado es una rebelión y que el amor de Dios es de dimensiones infinitas y cubre todos estos pecados, vamos a ver Efesios 3, del 17 al 19. ¿Sería el lío? Sí. No, sería... Sofi. Efesios 3, 17 al 19. Dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que extiende a todo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, no debo preocuparme, Dios va a llenar mi vida, Él se va a encargar de todas las cosas que nosotros necesitamos enfrentar por su gracia, si nosotros
decidimos obedecer, ¿no? El pasaje dice que se saque el ojo derecho o se corte la mano derecha. Bueno, siempre los derechos supone que es más hábil, ¿no? Aunque también hay zurdos. Pero el pasaje te habla de que quites lo que es más hábil, ¿no? Lo que tú más usas, ¿sí? Y todo eso lo puedes poner en la cruz, ¿no? No hay necesidad de quitarte la mano ni sacarte el ojo. Lo que necesitas es confiar en la cruz, porque la cruz venció. Ahí fue donde todo esto pasó y donde se tuvo la victoria. Entonces, partiendo del principio que vimos de codiciar en el adulterio, todo esto que Jesús está hablando es para irte más profundo en la palabra y ver lo que sucede en el corazón. Entonces, si un motivo o sentimiento equivocado te está llevando o te va a llevar a pecar, sácalo de ti, llévalo a la cruz, arrepiéntete y vamos, obedece, para que tu corazón esté limpio y no haya nada ahí, porque si lo que vamos permitiendo en el corazón es como, bueno, no estoy pecando, ¿no? Pero pues le estoy echando aceite a un fuego, ¿no? O sea, lo estoy avivando y va a llegar un día que vas a pecar. O sea, si yo estoy permite cosas en mi corazón, va a llegar un momento en que lo vas a hacer. Aunque el pecado ya sucedió en el corazón, la idea es que no pase ahí, ¿no? O sea, que se frene, ¿no? Que no haya esta alimentación de nuestra parte, ¿ok? Bueno, acabamos este pasaje de los complicados, a veces un poco complicados. ¿Dudas? ¿No? En muchos versículos, pero eso nos ayuda a estar más claros. Ok, bueno, pues vamos a orar y a dar gracias. Ok. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por la palabra, gracias por este hogar que nos recibe y gracias por la vida que nos da, Señor. Te pedimos que nos des una buena semana, te damos gracias por el cumpleaños de Damari, Señor, gracias por su vida, te pedimos que la bendigas, que la guardes, que le des un buen año y que tú sigas trabajando en su corazón, así como trabajas en nuestros corazones. Te pedimos por los que hoy no pudieron venir para que los guardes. Te recordamos también el viaje a Sinaloa de la semana que entra para que tú lo bendigas también, Señor. Nos lleves y nos traigas con bien y que guardes pues, nuestra iglesia y guardes todo el trabajo, Señor. Te lo pedimos, Padre, confiando en tu amor y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.